Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot. Estoy como ya desde el lunes con el pastor Cristian Burgos, que viene de Arequipa, en el Perú, una ciudad que amamos ahí, la verdad, y esperemos regresar pronto. Y estamos hablando del Espíritu Santo dentro de ti, y terminamos ayer hablando de lo que es la sabiduría de Dios, este acceso a tantas cosas que podemos procesar después en la mente y llegar a tomar decisiones que edifican nuestras vidas y las vidas de los demás. Es impresionante, hablando de sabiduría, a veces la gente viene a consultarnos para un consejo, una situación en su vida profesional, familiar, etcétera, emocional, y de repente te salen ahí unos consejos que dices, si Dios no estaría aquí, nunca podría haber ayudado a esta persona porque su condición rebasa mi capacidad intelectual o mi educación, sencillamente. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, o lo que sea, ¿no? O no soy un especialista de finanzas, o quién sabe qué, o de un doctor, ¿verdad? Como tú dices. Entonces, este es cuando el Espíritu Santo viene con la palabra exacta, palabra rema, hasta te dice cuál es el versículo que respalda lo que estás explicando. Un versículo que estaba ahí, lo habías visto hace mucho, ahí escondido en Levítico, creo que nunca quieres ver, hay muchas cosas de ley. Y dices, wow, la revelación está ahí. Y por eso la iglesia debería de meterse en todas las áreas de la vida secular y no segregarse, apartarse, vivir dentro de sí mismo. Se necesitan los creyentes en los negocios, en la política, en las artes, en el cine, ya que nos den cosas bonitas, no basura, ¿verdad? ¿No? En la música. No puede ser que el mundo puede producir mejor música que nosotros si nosotros tenemos al inventor de la música. Ellos nada más tienen un músico corrupto que es Satanás. Y eso en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, es el privilegio de la iglesia. Pero yo creo que con la presencia del Espíritu Santo, la iglesia tiene que salir. Es lo que pasó en Pentecostés. No podían salir hasta que llegó el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, en todo lo que se va a hacer en la tierra, la iglesia tiene que tener presencia. Y siempre había un constante testimonio, ¿no? Porque dice de que no solamente eran lo que ellos hablaban, sino que sus palabras eran palabras de poder, y había un constante testimonio del poder del Espíritu Santo actuando en ellos, que en poco tiempo el Evangelio empezó a correr. Lo que luego Pablo lo explica y dice, cuando habla a Corintios, y dice, lo que yo les hablé, no lo hice con palabras de sabiduría humana, sino con demostraciones de poder en el Espíritu. ¿Dónde están esas demostraciones hoy en día, no? No sé tú, pero a veces pienso, yo no quiero ser un cristiano y tampoco simplemente quiero escuchar a cristianos que digan cosas bonitas, pero que a la hora de la hora no pueden demostrar aquel poder del Espíritu Santo tangible que Él prometió, que vive dentro de mí y que la Biblia dice que va a respaldar su palabra. Finalmente no es nuestro mensaje, finalmente no es nuestra palabra, finalmente no es nuestro nombre, es el nombre de Jesús, es la palabra de Dios, es el mensaje de Él. Entonces Dios no va a dejar de respaldar su nombre, su palabra, su mensaje, y esa es toda la garantía que nosotros necesitamos. Sí. Y cuando no está el Espíritu Santo en la iglesia, lo notas de inmediato, o son religiosas o motivacionales, pero no tienen poder. Ese es el punto. Te duermen, te hacen sentirte bien por un momento, pero sales igual que como entraste. Y la iglesia no está hecha para eso, la iglesia es para transformar.
La transformación mayor obviamente es el traslado de las tinieblas a la luz, ¿no? Es la salvación. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Cuando entras en una iglesia, debes de salir, wow. ¿Qué pasó Ya mi vida aquí? fue transformada. Cada vez. A lo mejor no es espectacular, pero cada vez hay algo que va cambiando. Porque la palabra penetra. Y como tú dices, ¿no? Aquel que conoce lo más profundo de Dios, pero que también conoce lo más profundo de cada persona, de todos sus hijos y de cada persona. Yo he tenido la oportunidad de compartir a diferentes personas en diferentes contextos. He predicado a oficiales de altos rangos, a vagabundos en la calle, a doctores en medicina con una eminencia o una educación muy alta. Pero en todos estos contextos, cuando la palabra finalmente era revelada por el Espíritu Santo, en cada uno de estos contextos te dabas cuenta cómo la palabra de Dios penetraba hasta lo más profundo del corazón de la persona y cómo el Espíritu Santo levantaba el nombre de Jesús en sus vidas. Claro. Recordaba hace algún tiempo atrás, prediqué a un vagabundo que estaba buscando entre un basural comida. Y el Señor me dijo, bájate y abrázalo. Pero ahí en medio de toda la basura, ¿no? Entonces me bajé y le dije, eran como las 11 de la noche, pienso yo, y le dije al hombre, ¿y qué haces a esta hora por aquí? Y él me hizo así, buscando algo que comer. Entonces le prediqué y recuerdo, lo abracé y la unción del Espíritu Santo cayó ahí en medio de todo el basural. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿cómo crees que se siente mi corazón cuando veo a mi máxima creación buscando en la basura qué comer? Sí. Y recordaba eso porque luego prediqué a otras personas en otro nivel cultural, en otro contexto, y era el mismo corazón, era la misma necesidad. Y ahí es en donde lo que tú dices, ¿no? La iglesia debe estar en todas partes, para los que están aquí, para los que están en la música, para los que están en la calle, para los que están en los hospitales, para donde sea que alguien necesite escuchar la voz de Dios, haya una parte del cuerpo de Cristo llena con el Espíritu Santo que pueda manifestar lo que Él es, Sí. lo que Él tiene, lo que Él puede hacer. Sí, mucha gente se deja intimidar. Dice, no, ¿cómo le voy a hablar a esta persona tan famosa, tan diplomada, etcétera? Sí puede saber muchísimo en lo científico, pero de lo sobrenatural y de lo espiritual no sabe nada. La autoridad en este momento, en esta conversación, eres tú. Entonces no te dejas intimidar por una posición secular, porque no vamos a tratar las cosas en lo secular, vamos a tratar las cosas en lo espiritual. Jesús tenía tanta autoridad. ¿Y por qué? Porque la gente decía, nunca hemos oído a alguien que habla así. Y una autoridad a veces expresada con palabras tan sencillas, ¿no? Porque tú ves de que la Biblia no te da detalle de que él pasó tiempo y tiempo discutiendo con los fariseos. A veces la Biblia solamente te dice que fue un par de palabras, Sí. Y ellos no sabían qué decir. Cortaba ahí toda oposición por una autoridad natural. Y la autoridad viene por la palabra que está en nosotros. Porque eso es lo que impacta, es lo que... lo vemos, hay gente, porque lo espiritual se manifiesta también en los incrédulos. Y vemos choques de espíritu o de espíritus que están en ellos y que se rinden de inmediato cuando llegamos. Yo me acuerdo de situaciones conflictivas en los negocios, de gente que nos quería realmente destruir, pero llegábamos con una preparación espiritual, preparando el encuentro, hablando con Dios sobre cómo íbamos a manejar una negociación, y llegábamos y la gente tranquila, contenta de aceptar nuestras propuestas. Y eso en todo sentido, ¿no? Me hace recordar hace años atrás en Chile, estaba predicando en una iglesia y una iglesia que la cuadra donde estaba la iglesia era una calle bastante amplia
Entonces yo estaba predicando, pero había notado cuando ingresábamos a la iglesia un jovencito que caminaba por toda la recta y que la gente se asustaba de él. Entonces la esposa del pastor me comentó que era un jovencito alcohólico y drogadicto que había abandonado su hogar y que por toda esa recta a veces caminaba, a veces asaltando, a veces robando y a veces dejando sus prendas en cambio de droga y todo eso. Bueno, nosotros pasamos, ya no le presté más atención, pero cuando estaba predicando, de pronto en la puerta de la iglesia alguien gritó muy, muy, muy fuerte y viene este joven y viene gritando hasta donde yo estaba y cae de rodillas delante de mí y ese espíritu de drogadicción que lo tenía afligido salió de él y fue hecho libre. Pero algo que me llamó mucho la atención fue de que mucha parte de la iglesia se asustó. Sí. Y no quiero decirlo en un mal sentido, pero yo recuerdo que cuando ese espíritu se manifestó, no voy a decir algo, alguien dentro de mí salió, pero con una fuerza que no era mi fuerza, ¿no? Yo salió de mí levantando el nombre de Jesús, eché fuera eso, pero me puse a pensar, ¿y por qué gran parte de la iglesia se asustó? ¿Realmente nosotros no sabemos o no estamos mirando quiénes somos? El jovencito fue libre, nunca olvidaré eso. Un mes después me llamó el pastor que se estaba bautizando y que él le había predicado a otro amigo que estaba en ese mundo. Wow. Y que los dos ese día se estaban bautizando y hasta donde yo sé sigue caminando con Dios. Ahora, eso fue en el contexto de él, pero como dije, en un contexto de una mujer que estaba muriendo de cáncer, en el contexto, recuerdo, de un comando policial en donde tuve la oportunidad de predicar, eran como 70 oficiales y en muchos otros lugares era el mismo Espíritu Santo, era la misma palabra la que estaba obrando en todos. Donde sea que tú estés, donde sea que en el contexto en el que tú te encuentres, no dudes de que aquel que vive dentro de ti es quien te ama, es quien va a manifestar a Dios en ti y el que te va a mostrar, como dijo Pablo, cosas que tu ojo no ha visto, cosas que tu oído no ha oído, cosas que tu corazón no ha subido, te las mostrará el Espíritu Santo, quien vive dentro de ti. Así es. Y sí, es muy especial, muy triste ver la iglesia asustarse porque entra un demonio en la iglesia. Si podrían verlos, deber estar lleno, porque es el lugar donde van a venir a trabajar. Es ahí donde tienen guerra, no es en el casino ni la cantina. Buen punto. Entonces, y tenemos que saber quiénes somos, y cuando vienen ellos deben de huir de nosotros. Y ellos deben de saber quiénes somos nosotros. Lo saben, Sí. pero nos han intimidado, nos han dormido, muchas cosas han sucedido y el diablo se ha presentado como fuerte, pero eso pasó. Fue derrotado. Colosenses es muy claro, dice que Jesús lo despojó. Me gusta esa palabra, despojó. Porque despojó quiere decir que le quitó todas sus armas. Está totalmente inofensiva a menos que nosotros le prestamos nuestras armas. Y luego, si no me equivoco, es en Apocalipsis, ¿no? Cuando dice que le veremos y diremos, ¿este era? Es en Isaías. Isaías, ¿este era el que...? Empieza a temblar el mundo. Entonces, claro, si podríamos... Bueno, tuve la oportunidad de ver varias veces demonios y la verdad, unos huyen como... ¿Sabes? Cuando llegas en una granja que hay muchas gallinas y tú entras y se van ahí corriendo. Así vi un día llegando, todos demonitos ahí, correr, huir, como entraba. En otras situaciones vi unos demonios cínicos, soberbios, pero que se tienen que ir por la sencilla razón que la autoridad la tienes tú y ellos, ¿no? De eso se trata. Y es ahí donde a lo mejor debemos entrenar la iglesia a que
piden a veces el don de discernimiento de espíritu y que empiecen a ver en lo espiritual cuál es la condición de nuestro enemigo. Pero ese es el punto, ¿no? Lo que tú dices, que la iglesia de pronto necesita poner sus ojos donde tienen que ser puestos y de donde no tienen que ser quitados. Y la Biblia te responde todas esas cosas con una exactitud clara, ¿no? Sí. Hebreos, luego de que te habla de todo el capítulo de la fe, viene el capítulo 12 Sí. y te dice, puestos los ojos en Jesús, la persona de donde no deben ser quitados y donde permanentemente debes mantenerte firme. A mí me llama mucho la atención cómo en Hebreos una y otra vez utiliza la expresión manteniéndose firme. Exacto. Quiere decir que a veces la tentación va a ser precisamente ser movido para quitar los ojos de aquella persona de donde nunca deben ser movidos. Luego Santiago dice que la palabra de Dios es el espejo donde tú te miras. Claro. Entonces, no, te debe haber pasado de que alguna vez le preguntaste de pronto a tu esposa, ¿qué tal me veo hoy? Y tu esposa te dice, te ves bien, pero vas al espejo y el espejo no te miente. No, se acabó la misericordia. Pero la Biblia te dice que la palabra es el espejo donde tú te mires. Entonces, esta palabra no solamente te va a decir quién es Dios, sino que te va a decir quién eres tú en Él. Y en esta palabra no hay margen de error. No. Entonces podemos estar seguros. Y mientras más miremos a Jesús, mientras más nos miremos en la palabra de Dios, vamos a mirarnos a la imagen de Él. Y definitivamente eso va a afectar la autoridad y la manera en cómo caminemos y manejemos nuestras vidas. Pues. Claro. Hablando de puestos los ojos en Cristo, es poner los ojos en el camino. Entonces, mientras tienes los ojos puestos en Cristo, no te vas a perder. Vas a estar donde tienes que estar. Vas a caminar hacia la victoria. No importa cómo empezaste, ya sabes cómo vas a terminar. Esa es la gran condición de la iglesia, es tener la revelación que sabemos cómo termina la historia y que terminamos en victoria, que terminamos en gloria y que no debemos de tener miedo del futuro. La gente tiene demasiado, ¿cómo lo voy a hacer? Y desde el primer día del mes tiemblan por la factura del último día del mes. Cuando Dios dice, si tú has dado, si tú has sembrado, yo supliré todo lo que te falta. Y todas esas son no solo promesas, sino que son respuestas anticipadas. ¿Sí? Porque Él sabía lo que iba a venir. Exacto. En todo sentido. Exacto. Entonces Él te dio esas respuestas anticipadas para que aun cuando esas cosas se presenten, tú tengas una victoria anticipada y sepas cómo termina la historia. Tú tienes que vivir en esta victoria todos los días. No debemos de abrir una puerta a la opción de la derrota, porque no está en el plan de vida de que Dios nos ha dado. Es cuando nosotros nos rendimos, es cuando nosotros nos desanimamos porque escuchamos lo que no debemos de escuchar. Nos contaminamos con la televisión, los periódicos, los noticieros, lo que hablan los amigos, la familia. Es impresionante lo que escuchó la gente hablar, por ejemplo, en un parque, mamás con los hijos, y hablan puras maldición, diciendo, no vayas por ahí, te vas a caer, no vas a ir, te vas a doler. No. Dile, cuidado, es peligroso, pero no le profetiza que se va a caer o que se va a romper algo, porque te vas a romper un brazo o te vas... No va a pasar nada. Manda ángeles con tus hijos. Los cuidarán. Si se caen, lo agarran ahí de la mano. Eso que dice en el Salmo 91. Entonces, y te lo dice aquel que te conoce y te conoce a detalle. Exacto. Entonces tenemos que aprender a hablar lo que Dios habla. Y eso se hace repitiendo lo que el Espíritu Santo nos dice. Como tú dices, pues ya el Espíritu Santo me dijo,
¿Qué puede hacer el COVID en tu cuerpo? Pues nada, pues que yo soy el sanador. Entonces, pues abraza a este enfermo, ponle las manos, ora por él, quítale esta cosa y levántalo. Y tú sigue adelante, ¿no? Y tú sigue adelante. Bien, pues yo creo que vamos a acabar aquí. Se nos acaba el tiempo, entonces nos despedimos de todos ustedes. Vamos a seguir con este tema del Espíritu Santo dentro de ti. Todavía nos falta hacer 2 programas para que terminamos ahí hablando de esto, pero recuerdan, siempre en victoria.